Bueno, hoy vamos a trabajar esa puntuación que ya la adelantamos en la clase anterior de pulsiones, de narcisismo y los dos textos. Pero en verdad es la presentación de esos textos, pulsiones y narcisismo, porque los vamos a ver en la clase 12. Así que solo en relación al método científico que se quiere subrayar de Freud, ¿no? Como él trataba de incluir al psicoanálisis en un método, el método para el psicoanálisis. Bueno. ¿Hay algún alumno nuevo? ¿O todos? No hay nadie nuevo, ¿no? Ok. Bueno. Como yo les había dicho, continuamos con el tema del programa. Continuamos la línea de este programa. Digo porque es nuevo, ¿no? Yo les había contado eso. De pulsiones era la página 114, como ustedes dijeron. Les subrayo para que después vayan al texto con esa línea. Tengan presente que es un concepto clave que le vamos a dedicar una clase en 2 o 3 meses. Situemos que es un texto del 15, ya habíamos hablado que en el 15 cambia el modelo pulsional, a Freud se le sexualiza el yo. Entonces, en vez de hablar de pulsiones sexuales o pulsiones sexuales y pulsiones yoicas o de autoconservación, va a hablar del libido del yo y libido de objeto. Eso lo habíamos escrito incluso. Es clave porque para la conformación del yo, sepan esto, Freud va a decir en el primer estatuto del yo que se conforma por identificaciones. Y ese yo primero se oponía a lo que era la sexualidad. Recuerden que sexualidad son modos de satisfacción. Había esa antinomia. Siempre mantuvo un dualismo Freud. En el 15, con el narcisismo, ¿El 15 qué sería? En 1915, con esos textos claves, introducción del narcisismo, pulsiones y destinos, él va a situar que hay un yo libidinal. Libido era energía sexual, un yo sexualizado. Entonces no va a poder seguir manteniendo ese dualismo. Y se va a situar lo que es el libido del yo. Esta es la línea de 1915. ¿Dónde está la libido? Libido, recuerden, energía sexual versus, siempre hay un dualismo, libido de objeto. Fíjense que decir yo para el psicoanálisis se va a definir según en qué momento de la obra esté. Al comienzo van a ser identificaciones, después hay un yo que no se opone a lo sexual, hasta el tercer estatuto del yo, que va a estar con el texto el yo y el ello en 1923, o sea, 8 años después de este texto. ¿Qué implica la libido del yo? Para hablar para situar en dónde está este texto, en qué momento de la obra, de la libido de objeto. Freud va a decir, el yo no es una construcción que se dé de entrada, ¿no? Lo que está de entrada es el autoerotismo, que es
la pulsión tiene esa satisfacción autoerótica. Primero tenemos el autoerotismo, en el recorrido libidinal. Digo primero porque es un desarrollo, se tiene que dar uno para que después se den los otros. Luego, el narcisismo, y por último, las relaciones de objeto. Perdón, profe, ¿cómo dijo el nombre del primero? Autoerotismo. ¿Qué quiere decir que no se da de entrada el narcisismo con este nuevo acto psíquico, como lo va a definir Freud en la introducción del narcisismo, que es la conformación del yo? Que no toda persona llega a constituir su yo y toda persona llega a poder efectuar relaciones de objeto. Muchas estructuraciones quedan en el autoerotismo. Después va a venir Lacan y al autismo lo va a llamar así, ¿no? Autismo. De todos modos, no piensen que las definiciones actuales de autismo tienen que ver con esta definición de Freud de autismo. Ahora me parece que se amplió un montón el diagnóstico de autismo. Pero tengan presente eso, que llegar a las relaciones de objeto implica todo un desarrollo que no todo sujeto realiza. ¿Por qué esto además? Porque ustedes están viendo en seminarios, tal vez todavía no, lo que es la transferencia. ¿Vieron algo de la transferencia? Bueno, la relación médico-paciente posibilitadora de un análisis para Freud se llama transferencia. ¿Qué quiere decir transferencia? Transferir libido. Para transferir libido tiene que ser un sujeto que haya llegado a la posibilidad de transferir libido del yo a los objetos. ¿Qué quiere decir esto? A la capacidad de amor, ¿no? Para amar se supone que es desprender del narcisismo la propia libido y ponerla en un objeto. El objeto puede ser encarnado, puede ser también una obra, lo que sea, un partido político si quieren, lo que ustedes quieran. Eso. Entonces, cuando se habla de transferencia para Freud, es en el término de las neurosis, de la psiconeurosis de defensa, que implica que se llegó hasta este momento del desarrollo. Es transferencia de libido del yo a los objetos. ¿Cualquiera es pasible de hacerlo? No. Hay estructuraciones que se quedan ligadas al narcisismo o hay fijeza en el autoerotismo. Esto, para decirlo rápido, lo vamos a ver detenidamente, pero no puedo hablar de pulsión y narcisismo sin situarles este contexto en la obra de Freud. Fíjense, por eso cuando se habla de Freud, uno tiene que ubicar en qué contexto, en qué año, en qué época, como con cualquier pensador que haya marcado un tiempo, ¿no? Profe, te hago una pregunta. No entendí esa parte que nombraste con neurosis de defensa psicológico. ¿Se acuerdan del cuadro de la vez pasada que trabajamos psiconeurosis de neurosis actuales? La psiconeurosis son donde actúa la defensa. ¿La defensa ante qué? Frente a una cantidad perturbante o a una suma de excitación. Que operaba la defensa para mantener cierto equilibrio en el aparato psíquico y por donde actuaba la defensa, esa representación quedaba por fuera de la conciencia, en principio en un grupo psíquico separado. En este tiempo de Freud, en este tiempo de la cursada, sitúen eso, que hay dos grandes grupos que lo plantean en una nosología. Yo les pasé un cuadro, ¿se acuerdan? Que lo plantean en una nosología freudiana. Nosología es un sistema de clasificación donde se
se describe, se diferencia, se caracteriza. Bien de donde viene Freud, que es de la medicina, que esto es lo que va a decir en la página 113 de Pulsiones y Destinos. Freud va a decir, necesitamos armar un método científico para lo que tenemos que clasificar, para tener lugares comunes y saber de lo que hablamos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de narcisismo desde el psicoanálisis, no es lo mismo que narcisismo para la psiquiatría. Son cuerpos teóricos, campos disciplinares diferentes. Tenemos una desventaja, que usamos las mismas palabras que se usan en el sentido común. Eso a un físico no le pasa, ¿no? Ni a un ingeniero agrónomo, pero a nosotros sí. Cuando decimos amor, cualquiera sabe qué quiere decir eso, pero tengan presente la redefinición en el campo del psicoanálisis y en este tiempo. Si hablamos de amor, estamos hablando de las neuropsicosis. Recuerden también que en las neurosis actuales, estaban las neurosis actuales con la neurastenia, la neurosis de angustia y la hipocondría, y también las neurosis mixtas, que había mixtura entre ambas en ese punto. Recuerden ese cuadro. Bueno, lo que les quiero situar del texto de 1915 es lo siguiente. Primero lo habíamos ubicado a esto en la metapsicología freudiana, que era, yo les conté, era una palabra inventada por Freud para dar cuenta de lo que está más allá de la conciencia y no es un observable, ¿no? Por ejemplo, no es observable porque la base material estaría dada en la palabra, por ejemplo en el síntoma histérico. Ahora vamos. ¿Cómo? Pulsiones y Destinos. Ustedes sigan el programa, página 113. Sí, es recontra, trato de ir bien, de no generarles ninguna confusión nueva, de más. Ya tienen las que tienen. Entonces, Pulsiones y Destinos, la represión, son textos que son conocidos en la obra freudiana como metapsicológicos. ¿Por qué? Porque Freud va a tratar de explicar, el método es explicativo, descriptivo, mecanismos mentales inconscientes. Lo está presentando a la sociedad científica, al mundo, está inventando algo, que es que hay un inconsciente que opera de determinada manera, con determinadas leyes, que son la condensación y el desplazamiento. Entonces, y tengan presente que esa metapsicología, la llamada primera tópica, todo esto lo hablé, es un repasito de la clase anterior. En la primera tópica, que se entiende la primera tópica hasta 1920, por Más allá del principio del placer, ese interjuego se va a jugar entre el yo, entre el inconsciente, el preconsciente y la conciencia. Esos son los lugares donde se va a dar este interjuego de fuerzas en la primera tópica. Luego va a ser el yo, el ello y el superyo, pero todavía no están presentados. ¿Qué va a decir Freud? Que la ciencia, él quería dialogar, tener de interlocutores a su comunidad científica, que estaba entre la escuela alemana y la escuela francesa. ¿Por qué? Porque él va a la Salpêtrière y ahí se encuentra con Charcot. El texto que vamos a ver ahora, que va a definir, describir, clasificar la diferencia entre parálisis orgánicas y parálisis histéricas, es una investigación que le manda Charcot, que era el maestro de Freud, o sea, estaba jerárquicamente arriba de él, le dice: investigar sobre esto, tráeme las diferencias.
él vuelve a Viena y hace esa investigación. Entonces, él está entre estas dos escuelas, la alemana y la francesa, se forma la escuela alemana, que está, esto es de la primera clase que lo presentamos. La escuela alemana trasciende a Alemania, tiene más que ver con la lengua alemana, con Viena, con Alemania. Era una escuela que trataba de especificar el mecanismo. Yo les contaba, y había una diferencia con la escuela francesa, que no se adentraba al entendimiento del mecanismo en juego, de lo que acontecía en el organismo, porque ahí hablamos de organismo, no de cuerpo simbólico, y la escuela francesa sí trataba de resolver el sufrimiento, pero sin adentrarse en por qué se gestaba, ¿no? Por eso tenemos la hipnosis, la Salpêtrière, Charcot, Janet, van a ver eso en prácticos y en otras instancias. Entonces, para hablar de ciencia, Freud tiene que dar convenciones. No puede ser que no haya lugares comunes, ¿no? Y que la comunidad sepa de lo que se habla cuando se habla de algo. Y esas convenciones tenían que estar verificadas en lo empírico. Y el problema que él ve, con el que él se topa, es con el síntoma histérico producido, con el síntoma histérico, que no había método mensurable que diera cuenta de por qué se producía una parálisis histérica, ¿no? Que ahora nos vamos a adentrar en eso. Y yo me preguntaba por qué poner pulsiones y destinos y por qué poner narcisismo en la segunda y tercera clase de teóricos, y es en la línea del método científico. No es en la definición de pulsiones y narcisismo, porque eso lo vamos a ver más adelante. Fíjense lo que dice en la página 113. El comienzo correcto de la actividad científica consiste más bien en describir fenómenos que luego son agrupados, ordenados e insertados en conexiones, ¿no? Esto es lo que viene haciendo Freud. Agrupa, trata de situar conexiones. En los síntomas neuróticos lo que se perdía era la conexión. ¿Qué es la conexión? ¿Cuál es la causa del efecto que se produce? Y él en ese momento, sobre todo al comienzo, decía, si situamos la causa, vamos a poder tratar el efecto. Pero muy temprano él se da cuenta que, estoy repitiendo, ¿no? que aunque se sitúe una causa, había un resto que permanecía y que se desplazaba a otros síntomas. Lo que es un resto ineliminable que está desde el comienzo, donde él sitúa que no todo puede ser dicho, no hay modo de decirlo todo. Esto lo va a situar concretamente en 1895 con la primera experiencia de satisfacción en el proyecto de psicología para neurólogos, que creo que lo ven en práctico, ¿no? ¿Lo vieron? No, bueno. No, es anterior, sí. Pero tengan presente eso, que nos metemos en una lógica donde hay palabra, pero la palabra no puede abarcarlo todo. Esto está de entrada en Freud. Después va a quedar más claro con la interpretación de los sueños en 1900, ni que hablar al final del análisis, al final de su obra. Entonces, él, en este sistema que quiere situar, de diferenciar, de escribir, clasificar, va a hablar de pulsión. Esto lo hablamos la vez pasada. Pulsión, que es su invención, pulsión. Y la va a diferenciar de lo que es instinto, todo esto yo se los adelanté, de lo que es estímulo. ¿Por qué? Porque para definir algo
también se define en oposición a otra cuestión, a distintas cuestiones. Qué sé yo, si quiero hablar de modernidad, lo pongo a medioevo, ¿no? Eso es así. Entonces, expulsión, esta palabra alemana, Trieb, se diferencia de instinto. ¿Por qué se los digo? Porque hay una colección de López Ballesteros, que no es Amorortu, una edición de libros, donde traducen con la misma palabra instinto que pulsión. Por eso hace muchos años, tal vez por otras cosas, que se decide la edición de Amorortu para la materia, para la facultad, les diría. ¿Qué va a decir Freud en principio? Que la pulsión es una fuerza constante. ¿Qué implica que es una fuerza constante? Que no nos podemos escapar. Que es lo contrario de un estímulo, que es algo puntual, ¿no? Qué sé yo, van al oftalmólogo, les ponen una luz en un ojo para dilatar la pupila, es un estímulo puntual, después se termina eso. La pulsión es constante y está en el límite entre el soma y la psique. Y que no nos podemos escapar quiere decir, supongan que hubiese una plancha caliente, yo me acerco la mano, hay un estímulo, en el caso doloroso, molesto, yo quito la mano. De la pulsión no nos podemos escapar porque es interno. Supongan... ¿Un calambre? ¿Es como un patrón, como repetir un patrón? No, tiene más que ver con la impulsión. ¿Un deseo? ¿Cómo? ¿Como lo que sentís? ¿Un deseo? No. Supongan, no sé cuál será el punto débil de cada uno de ustedes, pero supongan a alguien frente al alcohol que no puede parar. ¿Podría ser energía? ¿Qué? ¿Pulsión como energía? Es una fuerza constante, sí, está entre... Es como una fuerza de reacción. ¿Qué? Como una fuerza de reacción. Pero no una fuerza de reacción culmina. Esto es una fuerza constante que tiene diferentes destinos, que lo podés reprimir o sublimar o volver en lo contrario, ¿no? Que esto lo vamos a ver luego. Pero es una fuerza, eso tiene que ver más con la impulsión, con algo que nosotros somos objetos de la pulsión. La pulsión no ama ni odia, la pulsión tiene un solo objetivo que es satisfacerse. Ya lo vamos a ver. El punto es el método científico en este momento, en la clase 3 de teóricos. Pero Freud se encuentra con esto, y si la pulsión intenta satisfacerse, ¿cuál es el problema? Que en los síntomas, por más que se sitúe la causa, además de que haya una causa que dio lugar al síntoma, hay una satisfacción en juego, y eso es lo que es reacio a que se resuelva el síntoma. Por eso no es un tema cognitivo, no nos pasa... Perdón, dijo, hay una satisfacción. La clave es la satisfacción. Acuérdense que satisfacción y placer no es lo mismo. Es una satisfacción más allá del placer, más allá de la... no es una satisfacción para el yo, es una satisfacción para el inconsciente. Supongan ver Instagram, que saben que se tienen que dormir o hacer otra cosa y no poder parar. En el no poder parar se lee la pulsión, ¿no? No es en el objeto de consumo, sino en el no poder parar de ese consumo, lo que quieran. Es en el punto de la impulsión, del no poder parar. Freud se encuentra con esto, y esta es la clave en la clínica. No poder parar aunque uno se juegue en contra, hablar más de lo necesario. La pulsión está en la voz. Alguien que grita en la voz alta y todo, ahí leemos la pulsión. La pulsión en la voz, la pulsión en lo oral, en
no poder parar de algo. Esto se encuentra Freud, es como fuerza constante con, solo vean esto, con la única finalidad que es la satisfacción, una satisfacción inconsciente. Hay una película que se llama La Gran Comilona, donde se terminan todos muriendo porque no pueden parar de comer. Los romanos hacían eso, hacían esas, bueno, el modo romano era de exceso, ¿no? Después gallegos también, pero eran de exceso y armaban grandes comilonas donde terminaban vomitando para poder seguir comiendo, ¿no? Ese modo. Los circos romanos, bueno, el exceso estaba por todos lados. No son los únicos, ¿eh? ¿Qué? Carnaval. Los carnavales. Bueno, los carnavales tienen que ver con lo festivo. Freud describe que en lo festivo la fiesta, el exceso es inherente a la fiesta. Es por donde se drena. Esta canción de Serrat lo describe bien. Se acabó por un, ¿cómo dice? En un momento se acabó, llegó el final, por un momento cada uno dejó de ser cada cual. Después ¿no? Se suspende algo que se da en lo cotidiano y se arma otra cosa. Es muy interesante el tema de la fiesta, sin duda también está intencional, entre otras cosas. Bueno, entonces, tengan presente eso, que Freud trataba de describir fenómenos y agruparlos para dar cuenta de un método. Por eso también están las nosologías que describen, diferencian y clasifican. O sea, como les decía la otra vez, en una pregunta parcial tienen que hablar de neuropsicosis, de defensa y neurosis actuales, que es una nosología, tienen que describirlas, diferenciarlas y clasificarlas. Eso conceptual tenganlo presente, ¿no? Sí, decirlo. Si la pulsión es una fuerza constante y el estímulo es espontáneo y directo, ¿qué sería el instinto? El instinto es lo que se daría en la biología, porque el instinto es algo que toma Freud para poder dar cuenta de la pulsión como lo que no es el instinto. Tengan presente, igual yo sé que banquen un poquito que en la clase 12 nos metemos bien con el tema, pero está, ¿qué va a decir? ¿Qué dice la biología del instinto? Yo se los adelanté la otra vez. En el instinto hay objeto predeterminado. Es así, en condiciones de la naturaleza. Yo les decía, no valen los animales domésticos. ¿Qué es domesticar? Es instilar la palabra, ¿no? En cambio, en la pulsión no hay objeto predeterminado. A la pulsión lo único que le interesa es la satisfacción, no continuar ninguna cuestión biológica, ni reproducción ni nada, solo la satisfacción, y el objeto puede ser cualquiera, hasta que se fija. Decime. En las neuropsicosis de defensa no es lo mismo, son equivalentes. Las neuropsicosis de defensa son las pasibles de hacer transferencia. La histeria, la neurosis obsesiva, claro. Freud va a decir, son las que pueden generar transferencia. O sea, el método psicoanalítico para Freud no es para cualquier persona, es para las personas pasibles de hacer transferencia. ¿Qué quiere decir hacer transferencia? Transferir el libido del yo al objeto, porque el analista va a ser un objeto más, ¿no? Por ahí privilegiado, pero es un objeto de amor. Se juega el amor en el psicoanálisis. Por eso andás a ver qué destino tendrá. ¿Cómo se llamaba esta serie El fin del amor? ¿Ustedes qué creen? ¿No? ¿Se acuerdan? De Netflix, de Tamara Tenenbaum. ¿La vieron? No. Ah,
¿El fin del amor? ¿Se llama la película? Es una serie, es sobre un libro. El libro no lo leí los otros. Sí. Fuerte el título, ¿no? Sí. Bueno, yo igual no creo eso, no creo. ¿Qué sé yo? Esta que varía, no hay duda, pero bueno. Eso, entonces, esa es la página 113. La página 113 habla de lo científico de la fusión. Créanme que nos vamos a meter plenamente con todo el texto, que es un concepto fundamental en la clase de arte. Y después la introducción al narcisismo, del narcisismo. Nuevamente, el narcisismo es un concepto clave, concepto a partir de la introducción del narcisismo, antes que lo nombra, y no está desde entrada. No nacemos con narcisismo. Se constituye a partir de un auto psíquico que es una vuelta más al autoerotismo. ¿Una vuelta más a qué, perdón? En el autoerotismo, ¿no? Es un nuevo acto psíquico, dice Freud, que puede acontecer, puede no acontecer, si no está de entrada, eso. ¿Y qué quiere decir? No me quiero ir al punto, sino eso, les leo lo que dice en la página 74. Dice, es un supuesto necesario que no esté presente desde el comienzo en el individuo una unidad comparable al yo. De entrada no hay una unidad comparable al yo. ¿Qué produce el yo, entre otras cosas? La idea de unificación del cuerpo. Que nosotros sintamos en la neurosis casi todo el tiempo que el cuerpo está unificado no es un dato de entrada. En la esquizofrenia pasa que se despedaza el cuerpo, ¿no? Que puede haber lo que se llama alucinaciones anestésicas, que perdés una mano, que perdiste algo. Que el cuerpo sea una unidad es una construcción. Por eso diferenciamos en la primera clase cuerpo de organismo. ¿Vieron? Yo no sé si sigue pasando, pero cuando un bebé primero el bebé se sorprende cuando se ve en el espejo. Se sorprende porque no tiene idea de su cuerpo organizado. Y fíjense, además, cómo se va constituyendo el yo, que la madre o quien ocupe el rol, dice al principio que linda manito que tengo yo, y el bebé copia eso, ¿no? Al principio no hay ni diferenciación entre el cuerpo del bebé y el cuerpo de la madre, tampoco. Eso es toda una construcción, y es fuerte porque uno después cree que las cosas se dan desde siempre. No se dan desde siempre, se construyen y podrían no construirse también. Eso. ¿Qué es lo que determina la construcción del autoerotismo? ¿La adolescencia o hay otro? No, eso estaría de entrada. El autoerotismo es la satisfacción en el propio cuerpo, ¿no? Es el erotismo sexual. Cuando es satisfacción, cuando yo te digo satisfacción en psicoanálisis tenés que leer lo sexual. Okay. Porque lo sexual es un modo de satisfacción. Que esto es lo perturbante de Freud, que mete la sexualidad desde el comienzo. Y cuando ustedes tengan que clasificar las neuropsicosis de defensa y las neurosis actuales, la etiología para ambas es sexual. Eso es lo primero que tienen que decir. Sí, todo lo que tiene que ver con la satisfacción, qué sé yo, tomar mate, lo que quieras. Si fuera natural, si nos manejáramos en lo natural, uno se deshidrata y tendría que tomar agua, pero tenés ganas de tomar, qué sé yo, mate. Eso ahí lees la pérdida de la naturaleza, aunque haya registro de sed, por supuesto. Después van a ver en la clase 12 que las pulsiones sexuales nacen apuntaladas en las de autoconservación.
¿no? Lo primero, que es la nutrición, después queda apuntalado, se sexualiza eso. Y se ve claro en el tema de los alimentos, de las bebidas, de todo lo oral. Decime. Entiendo, o sea, la diferencia entre autoerotismo y relación de objeto. No termino de entender la diferencia entre autoerotismo y narcisismo. Vos tenés en principio, Freud te dice, en principio hay satisfacción respecto al propio cuerpo, pero no hay un yo que registre, que diga, a mí me gusta el dulce de leche. No tenés ese yo. Dice, se va a necesitar un nuevo acto psíquico para la conformación del yo, del yo del narcisismo. Y Freud va a situar lo que es el narcisismo primario. Todo lo primario, cuando ustedes lean lo que quieran en Freud, narcisismo primario, masoquismo primario, represión primario, no es lo observable, es la inferencia lógica de lo secundario. El narcisismo secundario, va a decir Freud, es cuando ya se desplazó la libido del yo a los objetos y después retorna al yo. Eso lo va a llamar narcisismo secundario. Es el repliegue narcisista del objeto al yo. Eso lo llaman, o sea, tenés narcisismo secundario. Es un nuevo acto psíquico, porque lo primero estaría, el primer momento sería el autoerotismo que te configura el yo. ¿Y qué es el yo? Es la idea de unidad. Esa idea de unidad es frágil. Es frágil. El yo para Freud es vasallo. Es frágil. Uno tiene más o menos la idea del cuerpo unificado, pasás por una vidriera, no te reconoces y te querés matar. No. Y después les empieza a pasar cosas locas. Van por la calle, ven a alguien y decís, uy, fulanito. Sí, fulanito, el compañero del secundario, pero ya debe tener 30 años más que el pibe que viste. Y decís, pero era igual. Es esa cuestión de la habilidad del yo. Sobre todo, además, en la particularidad de la estructura histérica. Ya lo vamos a ver. Bueno, lo que tienen que saber entonces era la página 113 de Pulsiones, que es donde describe el método científico, y la página 75 del narcisismo. Lo que pasa es que a mí me cuesta mucho decirles una página cuando está en la cabeza la teoría y el texto, ¿no? Sin contextuarlo. Entonces, vayamos al narcisismo. Este supuesto necesario que no está presente desde el comienzo en el individuo, una unidad comparable al yo. No hay nada comparable al yo, eso es una construcción posterior, ¿no? Y que tiene que ver también con cómo es libidinizado un bebé. Cuando hablo de un bebé, es un bebé, una beba, ¿entienden? Sí, cómo está libidinizado. ¿Qué lugar tiene, ¿no? Para el deseo de otro? El yo tiene que ser desarrollado, dice Freud. Las pulsiones autoeróticas son iniciales, primordiales, por tanto algo tiene que agregarse, ahí va la definición, al autoerotismo, una nueva acción psíquica para que el narcisismo se constituya. Lo que ustedes tienen que tener en la tercera clase, no se exijan tanto, es esta lógica. Autoerotismo, narcisismo, relación de objeto, y que es un desarrollo. Cuando hablo de desarrollo quiere decir que primero viene una cosa. Claro. Y que puede no acontecer. Y tenemos autismo, psicosis, que no nos vamos a meter. Eso es incluso es de psicopatología. El autoerotismo cuando culmina es como en las etapas de desarrollo. El autoerotismo no culmina, no es que esto es una pregunta. No, pero están las etapas del desarrollo, la oral, la anal. Exacto. Y de ahí pasaría al narcisismo. Exacto, pero te lo complica más Freud, porque hay etapas, ¿no? Autoerotismo, narcisismo, relación de objeto. Después tenés fases distintas, la anal, la oral, la anal y la fálico-genital, pero no culmina. O sea, vos podés tener en una relación sexual un orgasmo genital, pero si no hay una palabra se te invalida la relación. Quiere decir, se apela a la oral, o no besa,
Esto, no sé si escucharon un documental creo que era una mujer de Finlandia, que va al África y se enamora de un africano de una tribu. Y es otra cultura, pero de verdad, occidental. El psicoanálisis, yo les decía, no es una cosmovisión y es occidental y dentro del Antiguo y Nuevo Testamento. No sé cómo esto se vive para un hindú o no sé qué. Y en esa cultura tiene relaciones sexuales con esta persona y no daban besos. Le tiene que enseñar ella a eso, ¿no? Es otra lógica. Es una lógica absolutamente diferente. Así que, bueno, les decía, aunque también se pase por lo oral, lo anal y lo fálico-genital, no quiere decir que no quedan puntos de fijación anteriores. No quiere decir que alguien que puede amar, que quiere decir desplazar libido a otro objeto, o a una ideología, o a lo que sea, no tenga algún punto de fijación autoerótica, porque la pulsión además se satisface autoeróticamente. Y ahí les doy una definición, que cuando dicen autoerotismo no hay una sola definición, tiene dos definiciones. Una definición de autoerotismo es la primera etapa del desarrollo libidinal, pero la otra definición, son dos, es la satisfacción de la pulsión, que siempre es autoerótica. Primera etapa del desarrollo de la libido, ¿no? Que tenés autoerotismo, narcisismo, relación de objeto. O sea, una de las definiciones de autoerotismo es la primera etapa del desarrollo libidinal. La otra definición es la satisfacción de la pulsión. Y ya lo van a ver cuando veamos el texto, que la pulsión no ama ni odia, solo quiere satisfacerse. Por eso alguien puede satisfacerse sexualmente con alguien que no ame, ¿no? Está claro eso, no lo voy a explicar en la facultad. ¿Para qué no te escuché nada? Porque se satisface en el propio cuerpo, en los bordes. Piensen que los agujeros, y además tiene estructura de borde, oral, anal, fálico-genital. Lo que van a ver después, me parece que no en teóricos en este año, que cualquier parte del cuerpo puede erogenizarse. Por eso puede haber una ceguera histérica. Que cualquier parte del cuerpo. Lo que le pasaba a Elizabeth con las piernas. Tal cual. Ahí hay organización. Yo no terminé de entender lo del yo, la construcción del yo con el narcisismo. O sea, como que no se trata de formar. Porque vos dijiste que el cuerpo como que se desarmaba. No, antes que haya la conformación del yo, en la etapa del narcisismo, no hay unidad del yo, no hay unidad del cuerpo. Si el bebé, esto lo van a ver en psicogenética, los que son docentes lo vieron en Piaget, si un bebé no ve su mano, no existe, no tiene el cuerpo unificado por fuera de la mirada, ¿no? Esto de la unidad del cuerpo es una construcción, no está de entrada. Eso es lo que dice Freud también. Y el yo se configura en la etapa del narcisismo. Previo al narcisismo no hay un estatuto del yo. El yo es esa idea de coherencia, pero siempre frágil para el psicoanálisis. Profe, ¿y en esa construcción del yo puedes usar que después se desconstruya? O sea, que se retroceda y se pierda. Es buena pregunta esa. Lo que va a decir Freud, y me estoy yendo a 1923, que el yo es vasallo de ¿qué? De la realidad externa, del superyo y del ello, que es el reservorio pulsional. Puede haber momentos de despersonalización, pero no es lo mismo en una estructura neurótica que en una psicosis, en una paranoia.
de distintas maneras, sí, sí. El yo es frágil. Es recontra frágil. Alguien te puede decir, uy, no sé, hace mucho que no me dice algo, no sé, ponerle la palabra que quieras, entonces no sabe cómo es. Bueno, se supone también que por ahí con el análisis uno queda menos ligado a la mirada del otro. Eso, menos pareciente de eso. Bueno, esto, y después, sepan eso, que las pulsiones autoeróticas son iniciales, primordiales, por tanto tienen esto que agregarse al autoerotismo, una nueva acción psíquica. Estoy leyendo la letra Freud, para que el narcisismo se constituya. ¿Y qué dice Freud en la página 75? Y ahí volvemos al hilo lógico de este tiempo en el programa. Dice que se diferencia de lo que es una teoría especulativa, ¿no? Porque se tiene que constituir sobre la base de la empiria. Y él va situando dónde justifica lo que dice. Por eso es una praxis, porque es desde la clínica que va constituyendo la teoría, que surge en Freud desde la histeria, desde el síntoma histérico. Eso. Hasta aquí me parece que ya tienen bien. Vayamos al texto, que es re largo el título, que es re largo por cómo piensa Freud, ¿no? En este tiempo. Ahora nos vamos al siglo anterior, a fines de 1800. (1893), donde Freud dice algunas consideraciones con miras a un estudio comparativo de las parálisis motrices orgánicas de las parálisis, ¿ven los del ala de allá? Parálisis histéricas. Esto es muy importante, ¿por qué? Bueno, ya saben cómo se gesta, ¿no? Freud se va a Francia, bueno, Charcot le dice, decime algo de esto, ya que investigás, método escuela alemana, aportame esto a la escuela francesa. Esto no lo escriban en ningún lado, porque es una especulación mía. Pero bueno, sí, son diferentes escuelas. Esto lo dice en la página 191, que el tema le fue surgido por Charcot en 1886. Vamos a ponerlo a su maestro, como dice Freud. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando uno dice maestro, mi maestro, de lo que quieran, a mí me parece que hay una lógica amorosa. No es lo mismo decir el profesor la de geografía del secundario que mi maestro de no sé qué. Es alguien que te marcó, me parece. Cuando él le dice mi maestro a Charcot, quiere decir que está marcado por él. Y en la página 206, esto es clave. Cuando vayan al texto, está en itálica. En itálica quiere decir en cursiva. Escribe en cursiva. Cuando él en el texto, el editor escribe en cursiva, es que quiere resaltar el párrafo. Se lo leo. La histeria, vayamos aquí. La histeria se comporta en su parálisis. La histeria, la estructura, no los y las histéricas, la histeria. Fíjense la diferencia.
¿Qué va a decir? Que la histeria se comporta en sus parálisis, no en otras cosas, no en el deseo es insatisfecho, pero en la parálisis, la histeria se comporta en la parálisis y otras manifestaciones, o sea, no solo en la parálisis, pueden ser en las analgesias, ¿no? Parálisis, analgesias, etc. Y otras manifestaciones, esta frase se las tengo que explicar. Como si la anatomía no existiera. Esto que les escribo también puede ser otra pregunta de examen. Defina, caracterice la diferencia entre parálisis orgánicas y parálisis sistémica. ¿Qué quiere decir? Si no está regida una parálisis por la anatomía, yo no sé eso, por ahí hay algún médico, que una parálisis por algún problema orgánico recorre vías nerviosas, musculares, ¿no? La parálisis en la histeria es el concepto vulgar de pierna. No es hasta, no sé qué, la inserción en la cadera. Es el concepto vulgar de pierna, es donde está el corte con la cadera. No responde a la anatomía. Esto es lo primero que le llama la atención a Freud. Hay un ejemplo de que el que tenía la parálisis orgánica, que no movía la parte de la pelvis, la persona histérica no, que era todo completo. Claro. Es la idea vulgar. Brazo, la idea vulgar de brazo. O se te paraliza la muñeca. ¿Y qué quiere decir? ¿Dónde empieza? Como la idea que sacamos del narcisismo de nuestra pierna y de nuestro brazo. Tenés razón, sí, porque tiene que ver con el cuerpo, con la construcción simbólica. Tal cual. Se comporta como... Y aparte el cómo, ¿no? Me parece interesante. Como si la anatomía no existiera. No está diciendo la anatomía no existe. Como si la anatomía no existiera. O como si no tuviera noticia alguna de ella. Es la idea vulgar lo que reconocemos en la palabra de eso. Entonces, esta es una cuestión clave que diferencia, por este lado van a tener el organismo, que no lo desconocemos, y de este lado vamos a tener el cuerpo. Yo les conté de esta paciente que tiene un cáncer de mama, que es el mismo tipo de que murió su madre con 45 años, hace muchos, y que sobre una base orgánica, porque es un tumor de un tipo, seguramente hay algo de herencia de madre a hija en ese caso, pero se le armó un síntoma que no es un síntoma a ella, ¿no? Que en esto de sobrevivir a la madre, con una angustia enorme, o sea, sobre también una base orgánica, acá puede aparecer un cuerpo simbólico, ¿no? Todo lo que se reviste con palabras ya habla de nosotros. Y es el terreno de un analista que no reemplaza el cuerpo orgánico, que lo trate, qué sé yo, la ginecóloga de esta mujer. No sé, esto me parece interesante, por eso no es una construcción, no damos cuenta de todo, para nada. ¿Y qué va a decir Freud? Esperen que lees. Un lío. Perdón, profe, una consulta. Freud en un momento menciona que, a diferencia como de los médicos que se enfocan más en la lesión, puede ser
como que es importante abordar el origen. La causa, sí, de la, es lo mismo o sea, que la decir. naturaleza de la lesión, dice él. Sí, Como para distinguir Sí. los físicos, o sea, el cuerpo de... sí. Sí, además él se preguntaba por la causa. Sí, él diferencia distintos tipos de histeria, dice, pero yo me voy a abocar a la histeria de defensa. No dice, las otras no existen, los otros problemas orgánicos no existen. Me voy a abocar a este. Delimita el campo de estudio para poder operar, ¿no? Lo mismo que delimitar el campo de estudio es clave para poder operar, es un campo de estudio donde se trata de un cuerpo simbólico donde intervino la palabra construyéndolo, ¿no? Y ahí voy. Otro punto, él va a decir, entonces, en la parálisis histérica no hay correlato entre, con la anatomía del sistema nervioso. Tengan presente eso, es la alteración de la concepción vulgar que cada uno tenga del miembro paralizado, hablando de parálisis histéricas. Y acá ustedes tendrían que escribir y dar cuenta de esa diferencia entre el organismo como un cuerpo construido por lo simbólico. Otra cosa que dice Freud es de una intensidad excesiva y de una limitación exacta. Pero esto de la intensidad excesiva, fíjense que esta intensidad excesiva en el síntoma histérico va en contrapelo de lo que decía la época, que decían, pero esto es una simulación, si no lo podemos verificar por un método, esto es pura simulación. Dice, no, se sufre más en la parálisis histérica que por ahí alguien que tuvo una lesión cerebral y por eso se le paralizó algo. Dice, es excesivo lo que aparece, la intensidad es excesiva. Este es otro punto importante, que corre a la histeria de la simulación, porque el problema es del método, no del paciente. Esto también es un punto a decir. Y ahí vamos a la causa, que es lo que decían recién. La causa, va a decir Freud, acá sitúa la causa. Estamos en un tiempo donde la causa importa. Pongan ustedes, ¿no? La causa es un afecto, ya lo vimos en la clase anterior, una suma de excitación. La causa es un afecto no reaccionado, quiere decir no ligado a una representación, que puede ser una palabra o puede ser una descarga motriz, que se libera, ¿no? Adecuada. Esto bueno, supone que puede haber una descarga adecuada que evitaría ese síntoma histérico. Como no hubo una descarga adecuada, quedó una suma de excitación dentro del aparato psíquico que se desplazó, ahí tienen el mecanismo del desplazamiento al cuerpo, sería una representación corporal, porque es un cuerpo representado por palabras. Eso. ¿Cómo? Se desplaza de eso que te produjo una suma de excitación, del acontecimiento que se produjo, a un síntoma histérico. ¿Por qué? Porque interviene la defensa. Siempre que hablamos de síntomas estamos hablando de neuropsicosis y estamos hablando de que intervino la defensa. Intervino la defensa y se desplazó afecto de una representación a una representación corporal. Ese esquema lo tienen, ¿no? ¿O lo vuelvo a explicar? ¿Se acuerdan? Igual lo vamos a ver 1.000.000 de veces. ¿Qué? No, se liga a una representación corporal. Cuando vos ves un síntoma histérico, lo único que sabés
que hubo un desplazamiento de algo perturbante a una representación corporal. Esto en la lógica de Freud. ¿No? Sí. ¿Vieron la serie Adolescencia? Bueno, ¿vieron que hablábamos de la palabra insultante que puede generar algo? Acá, en el capítulo 2, aparece la palabra insultante. ¿Se acuerdan cuál es? ¿Cuál es? Incel. Sí. Para un pibe de 13 años, además, ¿no? Incel es célibe involuntario. Y queda excluido del grupo con esa palabra. Y escuchando, porque me aparece en Reel, a un psicólogo decía que rompe con la teoría traumática porque no es un pibe pegado por el padre, no es maltratado. Fíjense que podemos ubicar el disparador en esa palabra insultante de esta chica, que es desproporcionado, queda claro que es desproporcionado, pero no se sabe. Y tenemos nuestra versión argentina con Bombita, ¿cómo se llama? Relato Salvaje. Y yo creo que varias veces por año leemos, se insultó en la Panamericana y lo mató. ¿No? Esto de que no sabés qué dispara en el otro. ¿Qué sé yo? Esto, y por supuesto no sería una descarga adecuada, porque estábamos escuchando música fuerte y recién sí, tal cual. Pero, le dijo que la bajara y no la bajó. Eso, no sabés el modo de reacción. Bueno, también hay sustancias que perturban las percepciones, ¿no? Lo que no me quedó claro es por qué no está ligado con el trauma, porque el padre no lo golpeó, pero sí está conectado con que el padre no lo defiende cuando se ríe. Pero me de él. parece interesante. Sí hay trauma. Ustedes ya con lo que venimos hablando tienen posibilidad de discernir. ¿Qué quiere decir el trauma? ¿Que te pegaron de chiquito? No sabemos qué es para cada uno. Lo traumático va a terminar situándose en que somos sujetos del lenguaje. Y que eso es traumático. ¿Por qué? Porque perdimos el objeto predeterminado, el instinto, estamos complicados. Pero esa palabra insultante se puede situar como... Claro, inclusive puede estar ligado con el padre, porque él también habla, cuando el padre dice que busca la mirada y el padre se la corre cuando le pasa de que en el fútbol se burlan del nene. Sí. O sea que sí hay algo. Sí. El tema de la burla. Y la burla es la burla para cada uno. Y después a mí me parece que la adolescencia con esta revisita de la infancia es una etapa de fragilidad. Yo admiraba a los que me decían que la pasaron bien en la adolescencia, no sé cómo hicieron, pero... La chica decía de que el padre se sentía avergonzado de él porque era muy malo en el fútbol. Sí. El padre mismo, ¿no? lo contaba. Eso de alguien que no es alojado de una manera... O sea, ¿qué quiere decir cuando un pibe... ¿Pero qué quiere? Porque no todos padres se bancan que un hijo sea otro de los ideales del propio padre. No se bancan que el hijo sea otro, que tenga por ahí otra elección sexual, otra elección de carrera. Es más, al chico le gustaba dibujar y al padre los deportes, por eso lo llevaban al fútbol y lo del dibujo se lo dejaron aparte. Tal cual, al pibe tal cual. Le gustaba dibujar y lo metían en fútbol. Esto de no bancar que el otro es otro. Pasa más por una cultura machista de cómo se tendría que ser cierto hombre a cierta edad. A mí me parece que en esa serie sí, pero también lo podés padecer de una madre que te pone en determinada... Sí, pero me parece que incluso eligen a un protagonista que parece de los Cuatro Fantásticos, el hombre de piedra, está todo trabado de gimnasio total el padre, ¿no? Tiene el deporte inscripto en el cuerpo.
Y el pibe tenía como otra sensibilidad. Pero después también la fragilidad en la adolescencia. Y también la institución. ¿Qué? También la institución. La institución, la sociedad. Bueno, ¿no? igual el pibe también después es como que es un pequeño psicópata. El pibe se pasa 3 pueblos. Pero es un pichón de va a terminar siendo psicópata, pero va a terminar siendo psicópata porque él no cualquiera puede actos. pasar al acto, y aparte con varias puñaladas. Nosotros pero al margen de eso él justifica, o sea, él cree que lo que hizo no está mal. Él se siente mal cuando es descubierto. Claro. Y esto es típico de la neurosis, ¿eh? Claro, puede hacer cualquier cosa, pero si se siente descubierto, da para mucho, y por eso pasa. Pero hay algo en la adolescencia, yo estoy escuchando muchísimo, hablo con ustedes que todos son jóvenes, ¿no? Como mínimo jóvenes, pero justamente hoy supervisaban un caso de una nena de 14 años que se quiere matar, que la vida no tiene sentido. Hay algo que está pasando. Primera causa de muerte en España entre los 14 y los 29 años, el suicidio. Algo pasa que no se aloja. Yo creo que la particularidad, ¿no? Esto que si te gusta dibujar, que no te, qué sé yo, te gusta psicología, que no te metan en ingeniería, ¿cómo haces? Bueno, hay muchos ingenieros que después estudian psicología como segunda carrera, pero esto de situar el nicho de cada uno más allá de la mirada insultante del otro, ¿no? Eso pasa. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que el pibe con esto que le resulta traumático como una suma de excitación, actúa impulsivamente, sin la contención, sin la contención en el punto de que lo escuchen a él en su particularidad, no de que le preparen milanesa con papa frita, que lo asistan. Está bien que lo asistan también, que tenga comida y todo, eso también, pero no alcanza con eso. Y habría que pensar si esta sociedad mira particularidades. Pasa que es muy importante acompañar. Sí. Es muy importante. Mi padre no estaba nunca, trabajaba siempre de noche, es un don. Y la madre estaba más en relación al padre, bueno, eso igual tiene como otras aristas que nuestra sociedad, ¿no? Yo creo que vamos cada vez mirando más las particularidades, antes se veían menos, ¿o no? Es la tendencia de la sociedad de ir aceptando más. Pero al mismo tiempo se sitúa un sujeto que tiene que entrar en una maquinaria. Bueno, eso siempre. Es cruel este tiempo. Y también son el acceso a redes sociales y a todo el tiempo estar viendo lo que hace el otro y que vos no lo haces o yo no tengo... Lo de las redes sociales es tal cual. Es como una comparación constante de uy, yo no estoy haciendo nada de esto, o yo tengo esto de ahí todavía no. Y es interesante lo de la red social porque la red social es un recorte que uno quiere mostrar. Sí. Y bueno, esto también tiene que ver con la construcción de cada uno, de no tomar la imagen por objeto. Una imagen es una imagen, ¿no? Hay culto a las imágenes, pero una imagen no es un objeto, es una imagen. Eso. Y también los grandes que no corremos a la par de los chicos en cuanto a lo que es todo esto de internet, de las redes. Pues yo le preguntaba a mi hija después de ver la película, ¿qué es eso del 80-20, de los íconos? Claro, te miran como diciendo, ¿qué no sabés? Bueno, mi hija no sabía tampoco. Ellos lo manejan y uno no estaba ni enterado. Entonces, ¿cómo podés ayudar? ¿Cómo podés acompañar a tu hijo si no tenés ni idea de lo que está pasando en la sociedad de la pero vos diste una respuesta posible, no en las redes. Pero ¿cómo acompañar? Creerse la singularidad, si le gusta el dibujo, habilitar en lo que el otro, por donde el otro... Nosotros, yo me acuerdo que tuvimos no hace mucho tiempo un montón de casos de esto de la ballena azul, que
que se nos armó unos líos en las escuelas, que tuvo que intervenir gente de psicología de provincia, porque los pibes te mandaban cualquiera. Bueno, tenemos los chicos de hace la semana pasada, los que estaban preparando la masacre. El ingeniero Maswell. Sí, por ahí ustedes, sobre todo los que tienen un futuro inmenso, poder pensar estas nuevas cuestiones a partir de esto, ¿no? También. Vayamos, paren que no nos atrasemos tanto. No, pero me parece interesante para, además, que lo sitúen como algo para pensar. Tema de tesis. Tema de tesis, no se olviden. Vayan viendo qué les mueve para la tesis, ustedes después lo van situando. Bueno, ¿qué va a decir Freud de las parálisis orgánicas? Escuchen. Página 207, espera. Va a decir, cada impresión psíquica tiene cierto valor afectivo, del que el yo se libera por vía motriz o por un trabajo psíquico asociativo. Acá estamos en histeria, ¿no? Parálisis histérica. Si el individuo no tramita el excedente, el recuerdo de esa impresión adquiere el carácter de trauma. O sea, la causa es la fijación en una asociación que no fue descargado adecuadamente, palabras de Freud, esa impresión que cargó el aparato psíquico. ¿Les queda esto? Más o menos lo vamos a repetir mucho, pero esta es la lógica del síntoma histérico. Ahora vayamos a las parálisis motrices orgánicas. Freud va a decir que hay dos tipos. La perísfero espinal. ¿No hay nadie que estudió medicina? ¿No? Tenemos perísfero espinal. Ustedes después lo copian del libro, esto está dicho, y la parálisis cerebral. Pongo PC, parálisis cerebral. Antes era un partido político. Sí, ponemos parálisis cerebral. Pero ahora hay uno nuevo, que es igual. Después me lo decís al oído porque te tengo... Los libertarios. No, no es que te tengo miedo a vos. Bueno, perdón. Habla tranquila. Es un chiste. No, vos lo podés hacer, yo no tanto. Bueno, la parálisis cerebral, volvamos. Va a decir, ¿qué va a decir? Está la parálisis de ¿está bien lo que digo? De proyección. ¿Eso por esa? Sí, esto lo pone Freud, no digo nada mío. Y la parálisis esto es de representación. Esto en las parálisis orgánicas o motrices. Va a hablar de las parálisis de proyección, de las parálisis de representación. Las de proyección son las perífero espinal y las de representación las parálisis cerebrales. Va a decir que la histeria tiene más que ver con la parálisis cerebral porque no es limitada, claro. Pero, profe, porque tiene que ver con el sistema nervioso central y el periférico. Tal cual. ¿Podría haber una parálisis histérica que sea una perífero espinal o no? ¿O es No, él dice no, se comporta como. Porque estas parálisis vos las podés mensurar, las podés medir en estudios. Las parálisis histéricas te quedaban sin método. Por eso, como no había método, no la podías situar en nada. ¿Por eso dicen que son más disociadas? Claro, disociadas de la conciencia. De la conciencia. Lo que dice Freud es que la parálisis histérica se comporta como esta, pero en esta vos ves la lesión, en la otra no hay lesión. Siguen las vías de la representación con la palabra puente. Sigue, ¿no? Con la palabra puente. Entonces, él va a decir que la perífero espinal es más detallada y la parálisis cerebral es más en masa, acorde a los datos del sistema nervioso.
Esto es lo que más o menos tienen que retener. Y les hago el cuadrito que tienen que tener presente, es que responde a la anatomía. Esta última. Claro, Las cerebrales. Son orgánicas porque responden a la anatomía, es mensurable, lo podéis medir médicamente. Sí. A la anatomía. Responde a la anatomía, tiene base orgánica, todo esto es en oposición a la parálisis histérica, ¿no? Tiene base orgánica y hay una lesión observable. ¿Qué sé yo tengo miedo de pifiarla, pero alguien que tiene un problema, se lastima la médula, puede tener una parálisis determinada. Yo tuve tuve un accidente y tuve parálisis momentánea. Y eso depende, o sea, cuando es en la médula es permanente. Ahora vos podés tener, eso se saca con un electromiograma. Y se puede, porque hay partes del cuerpo que se regeneran, ¿no? Sí, hay partes del cuerpo que se regeneran muy lentamente, entonces vos lo padeces casi toda tu vida. Claro. A mí se me salió la mielina de los nervios, sí. Y la mielina de los nervios se recupera 0,0 milímetros por año. O sea que yo hasta que me muero, desde los 19 años hasta que me muero voy a tener esa afección. Sí, conozco eso, pero por otros temas. Me intoxiqué con monóxido de carbono y eso provoca. Bueno, una intoxicación con monóxido de carbono que produjo una desmielinización en los nervios. Y periféricos. Y esto genera, por eso la lesión es orgánica, tiene base orgánica y responde a la anatomía. Esto en las parálisis orgánicas. Freud tenía que hacerle este trabajo para Charcot y le dice, mira, pasa esto en las orgánicas y pasa esto otro en las histéricas. ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es que en las parálisis histéricas están ligadas al cuerpo como una representación donde la palabra incide. Ustedes, no sé si este año se va a trabajar un caso de una mujer que tenía un dolor en la cabeza, que se le partía la cabeza, y esto quedaba ligada a la mirada de la abuela en el entrecejo. La abuela la miraba de una manera en el entrecejo que me clavó con la mirada, y te pasa en el cuerpo, ¿no? O, no sé si les pasa, uy, eso que me dijo me duele el corazón, y sienten una puntada en el corazón, ¿no? Ahí uno va viendo cómo hay estructura de palabra en el cuerpo, no de la misma manera para cada uno, pero esto pasa. Profe, consulta, no entendí por qué es tratada la parálisis cerebral a la parálisis de representación. Porque al ser en relación a lo que decía Gaby, ¿no? Más a lo periférico, tiene más que ver con la representación, la espinal es más circunscrita, solo por eso. Okay. No se les va a pedir más, no es anatomía esto, porque además yo no les podría dar cuenta. Sí, profesor, le iba a preguntar porque habla mucho de las fibras conductoras. No te enganches con eso, no. Lo importante, ¿sabes cuál es lo importante de esto? Situar el método científico y que Freud no fue un trasnochado que hizo magia. El tipo, está esa acusación actual, el tipo vio un montón de casos clínicos donde a partir de la histeria, y esto lo ve en Francia, se producían parálisis del cuerpo. Dice, si la palabra incide en el cuerpo, algo tiene que haber en el síntoma histérico que no es mensurable por la medicina, por la ciencia médica. Entonces hace un cuadro comparativo para ver lo que se da en una de lo que no se da en la otra. Y lo comparó desde lo que él conocía. Desde lo que él conocía. Que él tenía. Exactamente, Gaby. Y el punto clave
Y el punto clave es que tienen que diferenciar lo que es el organismo de lo que es el cuerpo constituido por representaciones, el cuerpo simbólico. Sí. Eso es lo clave. ¿Qué quiere decir? Que para un psicoanalista no existe el organismo. Existe, pero no va a ir por ahí. Derivará. Podrá decir, mirá, anda a un neurólogo, y nosotros lo trabajamos de otra manera. Sí, o lo que sea. O lo que sea, tal cual. Lo que pasaba en ese momento, que ahora debe seguir pasando con otras cosas, que por un problema del método se descalificaba al paciente. Como no lo podemos medir, es una simulación. Simulación es una palabra acusatoria. Y Freud le da voz a la histeria. Tal cual. Freud le da voz a la histeria muy bien, porque está acusado de machirulo, pero cuando aparece en esa faz, que aparece en esa faz, recuerden que era siglo XIX, claro, siglo XX, época victoriana, las mujeres no salían de la cocina, salvo Marie Bonaparte, que era princesa. No, no. Qué excepción. Estaba mal visto aparte hasta que quieran estudiar. Pero eso de mujeres de 60 años, que te decían, que 60, no sé, que te decían, no estudies, no te vas a casar. Yo nunca lo vi machista igual, siempre dije, para mí no. No, para mí tampoco. En la época había que situar. Para mí tampoco, pero sí, no al revés. Es un autor que marca un tiempo para seguirlo o para cuestionarlo, pero hay que conocerlo en esta facultad, ¿cómo no? Para eso pienso yo.